Hola y bienvenidos a todos de nuevo. En esta ocasión no vamos a hacer ninguna receta por el estilo, pero sí vamos a despejar algunas dudas muy importantes en nuestras cocinas y en nuestros establecimientos para que no cometamos errores. Bueno, la primera pregunta que vamos a despejar las dudas en esta ocasión es los pasos que se deben tener en cuenta a la hora de recibir las materias primas en su lugar de trabajo. Lo primero que toca tener muy en cuenta es la fecha de caducidad de los alimentos que estemos recibiendo, si son enlatados o otra cosa así por el estilo. Otra cosa bien importante en la recepción de alimentos, cuando recibamos carnes, si son frescas, pues tenemos que tener obviamente el que tenga un olor adecuado, un color adecuado. Y si son empacadas al vacío, pues entonces que el vacío que no se le haya perdido el vacío por el estilo. Y que su color sea el que pues deseamos siempre en esos tipos de empaque. Si son verduras, en las verduras pues obviamente que no estén magulladas, que no estén pichas, por decirlo así, los olores, los colores, que no estén ya un poco viejas, entonces que todo sea muy fresco. Con eso podemos tener una óptima recepción de los alimentos en nuestros establecimientos. La segunda pregunta que tenemos en esta ocasión es ¿cuáles son las pautas principales para el almacenamiento de los productos terminados? Bueno, lo primero que debemos hacer cuando se termine un alimento es almacenarlo, dependiendo de lo que sea, si necesita congelación o si necesita refrigeración. O sea, lo más importante es refrigerarlo o congelarlo dependiendo el tipo que se le maneje de refrigeración. Entonces eso es lo más importante. Segundo que todo, lo que debemos hacer es actualizar los inventarios para que más adelante no tengamos inconvenientes pues con inventarios que falte o que sobre, pues todo eso lo tenemos que tener muy presente, que es entonces actualización de inventarios. Y por último, tenemos que tener mucho cuidado con la manipulación de los alimentos terminados, o sea, darle un óptimo manejo a eso porque pues hay alimentos muy delicados que nada más con un poco de temperatura que varíe ya podemos estar que se nos esté dañando eso y eso es una pérdida importante para nuestro restaurante o para nuestro establecimiento. Entonces son tres cosas muy fáciles y espero que les quedó muy claro esas cosas que son manejo de inventario, darle refrigeración o congelación dependiendo donde se almacene y por último que es lo de la manipulación, una manipulación adecuada de aseguro que va a durar mucho tiempo los alimentos. La tercera duda o la tercera pregunta que tenemos en esta ocasión es ¿de cuánto es la temperatura de congelación? Bueno, se dice que la temperatura de congelación sea inferior a cero. Está bien porque inferior a cero pues ya se empieza a congelar. Pero pues eso es dependiendo de las cosas que necesitemos guardar o congelar. Si son frutas, hortalizas, verduras, carnes, debemos tener una temperatura adecuada de menos 18 grados en adelante para poder conservar estos alimentos. Entonces, se dice que cuando llenamos mucho el congelador, tenemos que tener mucho cuidado con las temperaturas porque al llenar mucho el refrigerador, entonces va a tardar bastante tiempo en llegar a la temperatura ideal, pues que en este caso sería de menos 18 grados en adelante. Entonces, toca tener algo muy claro y es que estar pendiente de las temperaturas cuando guardemos los alimentos para que no nos sufran daño. Entonces ya saben, desde cero empieza la congelación, pero la congelación adecuada para frutas, hortalizas, verduras y carnes son de menos 18 grados en adelante. La cuarta duda o la cuarta pregunta es una pregunta yo creo que de las más importantes que tiene que haber en la cocina y en las industrias. ¿Qué pasa cuando pasa la fecha de caducidad de los alimentos? Dicen los documentos o lo que podamos llegar a investigar que después del día de vencimiento podemos durar 3 semanas en consumirlo. Pero siempre y cuando no tenga hongos, mal olor o que esté contaminado de u otra manera. Entonces
algo que tengamos bien claro es su estado, pues cómo esté en el momento de que pase la fecha de vencimiento. 3 semanas hábiles, pero tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que revisarlo si tiene hongos, si tiene bacterias, si tiene, bueno, en fin, infinidad de cosas que pueden llegar a contaminar un alimento. Si esto llega a suceder así, que pasó la fecha de caducidad y está contaminado, entonces lo que podemos hacer es reportar al jefe del establecimiento o de la empresa donde estemos trabajando, reportar el daño de los alimentos, reportarle en un documento que fueron tantas unidades que se nos vencieron o que vencieron. Muchas veces esto puede ser porque compran los alimentos con fechas de expedición muy cortas, inferiores a los 8 días o a los 15 días, y pues hay productos que tienen poca rotación y uno no se fija en eso, entonces toca tener muy pendiente eso. Pero si pasa la fecha de caducidad y tiene hongos, bacterias o otras cosas que no se puede ser consumidos, entonces reportarlo en un documento diciéndole al jefe del establecimiento o de la empresa que pues se dañaron 5, 10, 15, 20 productos dependiendo de lo que se nos haya dañado. Bueno, y la última pregunta es la zona segura y las zonas de peligro en las temperaturas. Entonces ahí podemos observar en la gráfica que las zonas seguras de la temperatura, las zonas seguras o las temperaturas seguras son las que son superiores a los 54 grados o inferiores a los 4 grados. De 4 grados a 53 grados son zonas peligrosas que tenemos que tener mucho cuidado con los alimentos.